Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, te damos gracias por esta tarde en tu palabra, que se reúne tu iglesia, tu eclesía, tu congregación. Gracias por este hermoso tiempo de himnos, que podamos refrescarnos en tu palabra y en el Espíritu Santo. Te pedimos que nos muestres, Señor, la importancia de la disciplina divina en nuestras vidas. Háblanos por las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos en Hebreos, vimos que la vida cristiana es comparada a una carrera de larga distancia, a un maratón. Vimos que esta carrera se debe de correr con paciencia y perseverancia. Y vimos que en esta carrera tenemos una grande nube de testigos que están ahí como un ejemplo para que nosotros los imitemos. ¿Quiénes son estos testigos? Son los hombres del capítulo 11, los creyentes del Antiguo Testamento, que ya han corrido esta carrera de la fe antes que nosotros. También vimos que para esta carrera de la vida cristiana se requiere disciplina para despojarnos de todo el peso y del pecado que fácilmente nos enreda. Y finalmente vimos que Cristo mismo es el ejemplo perfecto de cómo perseverar en esta carrera de la fe. Pues Él corrió menospreciando la vergüenza de la cruz y viendo más allá el gozo que le esperaba al sentarse en la majestad de las alturas. El día de hoy veremos que Dios, tarde o temprano, traerá la disciplina a los creyentes, a sus hijos. El título de esta clase número 45, es La disciplina de Dios el Padre. La disciplina de Dios el Padre. Y el punto número 1 es la disciplina y el Hijo de Dios. Punto número 2, la disciplina de Dios el Padre. Punto número 3, la disciplina y nuestra santificación. Punto número 1, la disciplina y el Hijo de Dios. Miren conmigo el versículo 3, por favor, que dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción o hostilidad, dice otra versión, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí el predicador de Hebreos nos llama una vez más a poner nuestros ojos en Cristo, para que no desmayemos en nuestra vida cristiana. Y la idea es de que repasemos la vida de Cristo en los evangelios para que tomemos ánimo y que recordemos que en su vida Cristo enfrentó gran hostilidad, gran enemistad y agresión durante su vida, agresión de parte del mundo incrédulo, agresión de parte de los pecadores. Pero él aguantó hasta el final de su carrera. Que recordemos que los pecadores lo quisieron matar, que recordemos que cuando él hacía milagros, ellos le llamaban obra de Satanás, que recordemos que los pecadores terminaron por azotarlo, ponerle una corona de espinas y finalmente clavarlo en una cruz. Y la idea es que por lo tanto nosotros
no nos debemos de sorprender cuando enfrentemos hostilidad, cuando enfrentemos enemistad y haya agresión de los incrédulos en contra de nosotros. No te sorprendas cuando seas falsamente acusado. No te sorprendas cuando los incrédulos te quieran crucificar a ti. Pues tienes el ejemplo de Cristo, quien soportó la gran oposición y hostilidad de pecadores. Es decir, Jesús nos recuerda que tenemos que soportar el sufrimiento como parte de la vida cristiana, como parte de la disciplina cristiana. Noten el versículo 3 al 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción o hostilidad de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Noten el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquí en el versículo 4 el predicador nos dice, yo sé que ustedes también han sufrido en su lucha o combate en contra del pecado y de pecadores. Pero consideren que ninguno de ustedes, sin importar qué tan difícil o grande sea su lucha, ha de manera literal derramado sangre en su combate. Yo te puedo asegurar que ni usted ni yo, sin importar qué tan grande sea tu lucha espiritual, has derramado sangre como Cristo lo hizo en su vida y en su ministerio. Ni uno de nosotros en nuestro Getsemaní personal hemos derramado gotas como de sangre por sentir el estrés de la cruz y cargar los pecados del mundo. Ahora, a través de la historia ha habido hombres que han derramado sangre, mártires, pero ninguno lo ha hecho de la manera que Cristo lo hizo, sufriendo toda la ira de Dios sobre sus hombres. Ahora, ¿por qué nos dice esto el predicador aquí? Porque tendemos a exagerar nuestro sufrimiento. Ahora, no está menospreciando tu sufrimiento, lo que está diciendo es que lo pongas en el contexto de lo que Cristo sufrió. El predicador de Hebreos dice, yo sé que han sufrido y yo sé que tienen un combate continuo en contra del pecado, del remanente de pecado que quedan ustedes, y en contra de hombres pecadores que odian a los creyentes como odiaron a Cristo, pero póngalo en el contexto de que al Hijo lo crucificaron. Y si a Él lo crucificaron, también te quedarán crucificar a ti. No es de sorprendernos, es decir, punto número 1, la disciplina y el Hijo de Dios. Punto número 2, la disciplina de Dios el Padre. Note conmigo, punto número 2, la disciplina de Dios el Padre. Lean conmigo del versículo 4 al 5, que dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y noten el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí el predicador de Hebreos dice, y además ustedes ya han olvidado las palabras que Dios mismo les habló a ustedes como hijos. Ya han olvidado la exhortación que Dios les dejó. Y hace una referencia a esta cita que vemos aquí del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe dónde se encuentra esta cita del Antiguo Testamento que vemos en el versículo 5? En Salmos no. Que me lo digas, hay café, hay chocolate y café de parte del hermano Alex. ¿Cuál? Proverbios, no 14, pero el capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Versículo, creo que el 5. Hay muchas personas, y me incluyo, que a través del mes tienden a leer su proverbio del día. Cuando cae el proverbio 1, leen el proverbio 1. Cuando cae el día 2, leen el proverbio 2, y etcétera. Y cuando lees proverbios te das cuenta de que Salomón le está hablando a su hijo. Le está dando consejos de sabiduría a su hijo. Pero noten lo que está diciendo el predicador de Hebreos. Cuando tú lees proverbios, y en proverbios Salomón le dice a su hijo, hijo mío, en realidad es Dios el Padre hablándote a ti. ¿Y qué nos dice Dios el Padre por este proverbio? Noten el versículo 5. Hijo mío, Dios hablándole a nosotros, a los creyentes. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido
por él. Dios, el Espíritu Santo, nos dice por medio de este proverbio que no menospreciemos cuando Dios el Padre nos disciplina o nos corrige como sus hijos. Nos dice que no desmayemos ni nos desanimemos en medio de la disciplina de Dios el Padre. Y esto es increíble, pues vemos que Dios está activamente disciplinando a sus hijos espirituales. Si eres un creyente, si eres un cristiano, si te consideras un hijo de Dios, ten por seguro una cosa. Tarde o temprano, Dios te va a disciplinar para que seas conformado más y más a la imagen de Cristo. ¿No me crees? Dios disciplinó a Moisés por pegarle a la peña en vez de hablarle y no le permitió entrar a la tierra prometida. A David, el hombre conforme al corazón de Dios, le quitó a su hijo después de pecar. Miriam, una mujer prominente en la asamblea, en el pueblo de Dios, empezó a murmurar y Dios le dio lepra y la sacó del campamento por tiempo temporal. En el Nuevo Testamento vemos a Ananías y a Zafira que le mintieron al Espíritu Santo y Dios les quitó la vida. En la iglesia de Corinto vemos a un hombre llamado perverso por su pecado sexual y es llamado a ser removido de la iglesia y entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo y para que Dios salvara a su alma. Algunos de los corintios estaban enfermos por tomar la cena indignamente, la cena del Señor. Si eres un creyente, puedes tener algo por seguro. Dios usa circunstancias en tu vida. Dios usará el sufrimiento en tu vida. Dios usará las cosas que te causan estrés. Usará personas difíciles para disciplinarte y quitarte las escorias del pecado y formar en ti al Hijo de Dios, formarte a la gloriosa imagen de Cristo. Ahora, en el contexto, esta disciplina no es siempre consecuencia del pecado que el creyente ha cometido. Un ejemplo es el apóstol Pablo, quien Dios le dio un aguijón como disciplina, pero no por su pecado, sino para conformarlo más a la imagen de su Hijo y que éste se bastara de su gracia. Y lo mismo vemos en el pasaje de Hebreos. Los hebreos están cansados, están sufriendo, están desanimados y era parte de la disciplina de Dios. Parte de la disciplina de la vida cristiana para conformarlos a la imagen de Jesús. Noten el versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y noten la parte B, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué Dios el Padre disciplina a sus hijos? ¿Por qué Dios nos disciplina a nosotros como creyentes, hayamos pecado o no? La razón es porque Dios nos ama. Y Dios a todo el que ama, disciplina. ¿Alguna vez has pedido sentir el amor de Dios? Bueno, a veces el amor de Dios se manifestará en tu vida por medio de su disciplina. Es decir, Dios azotará a todo el que toma por hijo espiritual en Cristo. Y aquí la idea en el griego de azotar es de dar latigazos. Latigazos como los que Jesús recibió antes de ser crucificado. Latigazos como los que el apóstol Pablo recibió 40 menos 1. ¿Estás dispuesto a ser azotado por Dios? ¿Estás dispuesto a ser herido y después sanado por Dios el Padre? ¿Estás listo para sentir los latigazos de Dios en tu vida para convertirte más en un hombre o una mujer piadosa o piadoso? Ahora, el día de hoy hay muchos padres que dicen orgullosamente, yo nunca discipliné a mi hijo porque lo amo. Pero escuchen cómo dice Proverbios. Proverbios 13, versículo 24, Nueva Biblia de las Américas, dice, el que evita la vara de corrección, odia a su hijo, pero el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Proverbios 29, versículo 15, la vara y la corrección
dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Te preguntas por qué tus hijos están en rebelión? Proverbios tiene la respuesta. Proverbios 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora, es importante aclarar que aquí no está hablando de abuso físico o que destruyas a tu hijo a golpes. Esta es una corrección dolorosa con la vara, pero aplicada en el amor de un padre. Escuchen cómo dice Proverbios 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, antes de que se te revele, o sea, demasiado tarde y se desvíe por el mal camino. Pero luego dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. De la misma manera, cuando Dios el Padre nos azota o nos da latigazos como disciplina, Él lo hace para nuestro bien. Él lo hace en amor y no para destruirnos. Dios te lastima como un padre a quien le duele disciplinar a su hijo, pero lo hace por el bien de su hijo. A esto se refiere el apóstol Pablo en ese versículo que nos predicó Alex Jr., Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo son hechos a la imagen de su Hijo? Por medio de los azotes, por medio de la disciplina amorosa de Dios el Padre, por medio del sufrimiento en la vida cristiana. Es para nuestro bien y crear en nosotros algo glorioso y hermoso, la imagen de Cristo. Noten el versículo 6 al versículo 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Otra traducción dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. En otras palabras, aquí el predicador les está dando la causa por la cual los creyentes de nuestra carta estaban sufriendo. ¿Por qué estaban sufriendo? No necesariamente por el pecado, sino porque Dios los estaba entrenando para la piedad. Tal vez estás sentado aquí y estás sufriendo y te estás preguntando por qué estás sufriendo. Bueno, probablemente Dios te está disciplinando como creyente. Dios se está entrenando por medio del sufrimiento para la piedad, para ser un creyente más piadoso o piadosa. Si lo hizo con el apóstol Pablo, créeme que tarde o temprano lo hará en tu vida y lo hará con personas difíciles. Lo hará con circunstancias que te causen estrés para que llegues a tus rodillas como en tu Getsemaní personal. Te hará para que por medio de circunstancias que te hagan depender de la gracia de Dios y escuches las palabras, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Noten el versículo 7, parte final. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es decir, si eres un verdadero creyente, entonces tú constantemente experimentarás la disciplina de Dios en tu vida, la disciplina amorosa de Dios. Dicho de otra manera, si experimentas la disciplina de Dios, es porque eres un hijo de Dios. Articulado de otra manera, la disciplina de Dios es la marca de un verdadero creyente. Noten el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Noten la lógica del argumento. Si la marca de un verdadero creyente es recibir la disciplina de Dios, entonces lo opuesto también es verdad. Si uno nunca recibe la disciplina de Dios, es porque no eres un verdadero hijo de Dios, sino que según el versículo 8, eres un bastardo o un hijo ilegítimo. Y esto probablemente es una referencia a Génesis. Parece ser muy probable que sea una referencia a Ismael. En otras palabras, la diferencia
entre ser un hijo de Dios, quien como Isaac recibe las bendiciones del Evangelio, o ser un hijo ilegítimo como Ismael, quien fue echado de su casa y no participó de las promesas, es la marca de la disciplina. En otras palabras, si no hay evidencia de un proceso de santificación en tu vida, es probablemente que tú no seas un hijo de Dios. Y serás echado fuera como Ismael, el hijo bastardo de Abraham, y no recibirás las promesas del Evangelio en Cristo. Noten el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Noten el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí el predicador nos da la ilustración del mundo natural y nos dice, y específicamente a los hebreos de su carta, ustedes tenían padres según la carne y ustedes los respetaban cuando los disciplinaban. Y luego les dice, ¿cuánto más no honraremos o nos sujetaremos a la disciplina de Dios el Padre? ¿Por qué no aceptaremos la disciplina de Dios, quien lo hace para nuestro bien espiritual? ¿Por qué no aceptaremos el sufrimiento que viene por medio de personas, eventos y circunstancias? Porque Dios lo hace para nuestro bien, para quitarnos las escorias del pecado y producir en nosotros algo hermoso y glorioso. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El predicador hebreo dice, a nuestros padres los respetábamos, de la misma manera debemos de hacerlo con Dios el Padre. Qué bien podría traer el ser azotado por Dios. Qué bien puede traer los latigazos de Dios a nuestra vida. Qué bien puede traer el sufrimiento o enfrentar oposición de los pecadores. Bueno, Dios nos deja participar en su santidad. A Dios verdaderamente le importa mantener el nombre de su familia como un nombre conocido por su santidad. Dios nos permite participar de su pureza en la vida práctica, en la belleza de su pureza, en la belleza de su santidad. Ya vimos punto número 1, la disciplina y el Hijo de Dios. Ya vimos punto número 2, la disciplina de Dios el Padre. Punto número 3, la disciplina y nuestra santificación. La disciplina y nuestra santificación. Noten conmigo el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al igual que cuando un padre saca la vara y azota a su hijo, esto es algo doloroso para el padre y para el hijo en el momento. Esto es algo que lastima al hijo por un momento. No es algo agradable, pero después trae buen fruto. Trae hijos educados. De la misma manera, la disciplina del padre no es algo agradable en el momento. Cuando Dios te deja pasar por cosas en el momento en tu vida que son dolorosas, te llevan a tus rodillas y a las lágrimas, es algo que no es agradable. Es algo que trae sufrimiento. Es como la vara de corrección cuando te deja su marca en tu piel. Los latigazos dejan sus marcas en tu piel, pero después, con el tiempo, se ve en ti como una corona de justicia, un fruto de justicia, una corona visible a Dios y a los hombres. Yo te puedo asegurar que en tu vida, viéndola de retrospectiva, hay cosas que en el momento te causaron lágrimas, dolor, y tú no escogerías esas cosas para tu propia vida. Pero viéndola en retrospectiva, te das cuenta cómo Dios usó a esas personas
ese sufrimiento para convertirte en la persona más piadosa y más madura en Cristo. Un fruto visible de justicia a Dios y a los hombres. Noten el versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí dice, hebreos que están cansados, creyentes, cristianos, tomen ánimo, sabiendo lo que Dios está trabajando en su vida, a pesar de que están cansados, estresados, en gran dolor y en gran sufrimiento, tomen ánimo para que sus manos sean levantadas y sus rodillas sean sanadas y puedan terminar bien la carrera de la fe. Noten el versículo 14, donde vemos cómo se mira este proceso de santificación en nuestra vida, cómo se mira en lo práctico cuando somos marcados por la santidad de Dios. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El llamado es a que vivamos una vida santa, una vida apartada para Dios, una vida en pureza desde el corazón y para afuera. Y la manera que se manifiesta es cuando buscamos la paz con los hombres. Cuando estamos bien con Dios, buscamos la paz con los hombres. Y nos recuerda algo, si no hay santidad en tu vida, tú no verás al Señor. Dios no tiene hijos bastardos o ilegítimos que aman el pecado. Dios solamente tiene hijos bajo disciplina que están siendo santificados cada día más. Dios solamente tiene hijos que buscan apartarse del pecado y vivir una vida piadosa desde su corazón, desde donde mana el centro de su vida y emociones. Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados. Pero lo opuesto es verdad también. Malditos los que son sucios de corazón, porque ellos no verán a Dios. Si tu vida no es santa y está marcada por el pecado, es porque eres un bastardo espiritual. Eres un hijo ilegítimo, dice la palabra de Dios. No eres hijo de Dios y serás echado con tu padre el diablo al lago de fuego. Por lo tanto, arrepiéntete el día de hoy si esta es tu vida. Y cree en Cristo, quien vino a vivir una vida santa. Cumplió la ley santa de Dios y fue a la cruz como un sustituto para todos aquellos que se arrepienten y creen en Él para salvación. Cree que Él murió por tus pecados y que resucitó y que solamente crees en Él para salvación, serás contado tú también como justo, serás contado como santo, serás adoptado a la familia santa de Dios. Y Dios mismo te cambiará tu corazón de piedra y te dará un corazón que ama la santidad y que ahora aborrece el pecado. Y Dios mismo hará todo esto por gracia y para su gloria. Regresando al texto, Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquel predicador continúa dando ejemplos prácticos y dice, tengan cuidado algunos de ustedes. Y le está hablando a una congregación de creyentes. Tengan cuidado de la amargura. Y aquí la amargura es una referencia a Deuteronomio 29, versículo 18. Y es una amargura específicamente hacia Dios y las cosas de Dios. Y se manifiesta también una amargura en las cosas de la iglesia. Empiezas a apartarte. Y es una amargura que en Deuteronomio 29 se iguala a la apostasía. Empiezas a apartarte en tu corazón, te amargas con Dios y la iglesia, y por lo tanto, en Deuteronomio 29 se iban a los ídolos. Te vas al mundo, en otras palabras. Y esta amargura es contagiosa. Empiezas a hablar mal de la iglesia, empiezas a quejarte, y cuando menos te das cuenta, algunos empiezan a abandonar. No estoy hablando de abandonar la iglesia local, estoy hablando de abandonar la fe.
personas que se apartan completamente de la fe cristiana. Y estas personas dejan de alcanzar la gracia de Dios. No que perdieron la salvación, sino que se muestra que nunca fueron salvos y abandonaron, por lo tanto, el Evangelio. Noten el versículo 16, del 15 al 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí da dos ilustraciones para terminar. Dice, cuídense que haya algún fornicario entre ustedes. Ni uno que se diga ser hermano y esté practicando el pecado sexual entrará al reino de Dios. Esto es una evidencia de una persona que apostata de la fe. Usualmente andan en este tipo de pecados sexuales. Dios no tiene a hijos que practican el pecado sexual. No tiene a hijos adúlteros. Segundo, dice que no haya ninguno entre la congregación como Esaú, quien vendió su primogenitura en Génesis por un platillo de lentejas. Y la primogenitura en su contexto era una herencia que el padre le daba al hijo mayor, por lo tanto le pertenecía a Esaú como el hijo mayor. Y en nuestro pasaje representa las bendiciones del Evangelio, representa la palabra de Dios y todo lo que lo compone las bendiciones del Evangelio. Y prófano es una persona como Esaú, quien no valora el Evangelio, no valora la palabra de Dios, no valora las cosas espirituales. Esaú menospreció su herencia o su primogenitura. ¿Cómo? En cambiar su herencia por un plato de lentejas. Algo que satisface el apetito físico inmediato en vez de las promesas del Evangelio. Esaú ilustra, por lo tanto, a un hombre prófano, un irreverente, uno que ha escuchado de las cosas espirituales, pero que valora más el pecado, lo temporal y no las cosas de Dios. En otras palabras, si eres un fornicario, uno que practica el pecado sexual, o uno prófano, un irreverente las cosas de Dios, esto es evidencia de que eres un hijo bastardo, no un hijo legítimo, y no entrarás al reino de Dios. Versículo 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura. Versículo 17. Porque ya sabéis que, aunque después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, aquí hay mucha controversia este versículo, y creo que estoy tomando la postura que es la minoría. La mayoría de los comentaristas dicen que no está hablando de la salvación, que Esaú verdaderamente Dios no le cerró las puertas. Esa es la mayoría de los comentaristas, incluso comentaristas reformados. Pero creo que el texto, en el contexto, está hablando de la salvación. Y también hay otros comentaristas que lo miran igual que yo. En otras palabras, cuando Esaú cambió su primogenitura, que representa el conocimiento del Evangelio, las bendiciones del Evangelio por el mundo, por un plato de lentejas para satisfacerse temporalmente, se arrepintió en el sentido de que él quería la bendición, pero como dicen otros comentaristas, no quería a Dios. Por lo tanto, Dios le cerró las puertas de la salvación. Ahora, como dije, estoy tomando una postura que creo que es una minoría, pero ¿por qué digo esto? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6, donde hablamos de la apostasía. Hebreos 6, y noten conmigo el versículo 4, donde habla de aquellos que estaban dentro de la iglesia, escucharon el evangelio, participaron a lo mejor en ministerios, de alguna manera participaron en el Espíritu Santo. No eran creyentes, pero creíamos que eran creyentes y luego se apartaron. Miren lo que dice el versículo 4.
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y esto siempre es una palabra que se usa en referencia al conocimiento del Evangelio, y gustaron del don celestial, de la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, o sea, abandonaron su fe, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Entonces, si leemos los versículos 7 y 8, dice, porque la tierra que se bebe de la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibirán bendición de Dios, pero los que la produce espinos, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser, ¿qué? Quemada. Entonces, yo creo que el texto está hablando de que cuando una persona escucha el Evangelio, y escucha el Evangelio, y está en la iglesia, y prueba la palabra de Dios, prueba el mensaje del Evangelio. No estoy diciendo cuándo, pero hay un tiempo en el que Dios te cierra las puertas. Y es imposible que regreses, aunque con lágrimas lo busques, la salvación. Regresamos a Hebreos 12, versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así es que si eres un creyente, no menosprecies la disciplina de Dios. Si estás cansado, agotado, estresado, retoma fuerzas, porque Dios te está perfeccionando a la imagen de Cristo. Dios te está azotando y quitando las escorias del pecado para formar a Cristo en ti. Y número 2, si has escuchado el Evangelio, si eres un adulto que está visitando o un joven que constantemente escucha el Evangelio, escucha esta palabra de exhortación y advertencia. Si tú cambias el Evangelio por irte al mundo, va a haber un tiempo que será demasiado tarde para regresar. Y aunque lo busques con lágrimas, Dios te cerrará las puertas de salvación y te enviará al infierno. Por lo tanto, pon tus ojos en Cristo. Hebreos 12, versículo 5, parte final. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que aprendamos a vivir bajo tu disciplina y nos sujetemos a ella, porque produces piedad en nosotros. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo. Amén.